Hola, ¿qué tal? Bueno, pues el día de hoy vamos a verificar rápidamente cómo podemos buscar un precedente de la Corte de un tema o una materia en particular que estemos buscando y cómo las resoluciones del Poder Judicial de la Federación, en este caso como lo pueden ser los tribunales colegiados de circuito, cómo podemos llegar a ellos para ver los argumentos principales, que de hecho me parece que llegar hasta esas sentencias es llegar hasta el fondo de lo que realmente nos interesa. Bueno, pues primero nos podemos ir a la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es una de las tantas formas que podemos encontrar precedentes. En este momento es la que se me ocurre. Le damos seleccionar en el buscador, página de Suprema Corte. Ya llegamos a la página principal de la Suprema Corte. Y aquí pues hay varias formas de poder encontrar precedentes, pero yo creo que una de las más importantes o interesantes es la búsqueda de sentencias y datos de expedientes. Aquí el buscador de la Corte te da estos parámetros donde puedes buscar por un tema en particular, donde puedes buscar, por ejemplo, aquí ya tengo indígena, carpeta de investigación, 19 constitucional, audiencia inicial. Puedes buscar por tema y te va a arrojar todos los que correspondan al, al tema que estás buscando, ya sea una contradicción de tesis. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Si tú tienes el ministro ubicado, lo puedes poner por ministro, cualquiera de los ministros que hayan resuelto un cierto proyecto. A lo mejor ubicas el ministro, pero no ubicas el número de sentencia. Pues si pones aquí el ministro y a lo mejor los datos que te puedan ayudar, pues puede ser más fácil que lo encuentres. Aquí podemos poner el tipo de asunto, que es lo que resuelve la Corte, acciones, aclaraciones, amparos directos en revisión, etcétera, ¿no? Depende qué es lo que necesitemos. O en todo caso, pues el número de expediente. Por ejemplo, ahorita se me ocurre la acción de inconstitucionalidad 10 diagonal 2014. Si no supiera si es una acción, pues lo dejo libre, ¿no? Pero le puedo poner 10 diagonal 2014, que resuelve varias inconstitucionalidades del Código Nacional, y le pongo aquí buscar. Pero si sé que es una acción, pues aquí le puedo agregar de una vez para que nos dé directamente la acción de inconstitucionalidad. Vamos a hacer un ejercicio, por ejemplo, de cómo nos aparece si no le ponemos que es una acción. Buscamos el asunto 10 diagonal 2014 y la página de la Corte nos va a arrojar. A veces se tarda un poquito, a veces es un poco tardado el buscador, pero bueno, finalmente sí nos arroja la información. Aquí, por ejemplo, nos arrojó todos los asuntos que tienen como número 10 diagonal 2014, pero son diferentes tipos de sentencia. Por ejemplo, aquí es una acción, aquí es un amparo directo, aquí es un amparo directo en revisión, aquí es un amparo en revisión. Entonces, nosotros lo que queremos es el 10 diagonal 2014, pero vamos a regresar y vamos a ver qué pasa si le ponemos explícitamente que el tema que buscamos es una acción de inconstitucionalidad y es la 10 diagonal 2014. Bueno, pues ahí ya lo estamos viendo y nos aparece directamente el asunto totalmente. Pero ¿qué pasa si no tenemos ni el nombre del ministro, ni el órgano de erradicación, ni el tipo de asunto, ni el número de expediente? Bueno, pues lo que tenemos a la vista es el tema. Se me ocurre aquí, por ejemplo, si tú tienes que buscar una sentencia o varias sentencias que quieras analizar sobre el tema del derecho a la salud, pues aquí pones derecho a la salud. Pero bueno, para no hacerles la tarea, vamos a buscar otro tema, ¿no? Vamos a buscar el tema de prisión preventiva oficiosa. Si nosotros le ponemos al buscador prisión preventiva oficiosa, ¿qué es lo que vamos a obtener? Entonces, aquí obtenemos dos acciones. Ah, bueno, pero es que la delimitamos a acción de inconstitucionalidad. La voy a abrir a todos los campos, le voy a quitar el número del expediente anterior que estábamos buscando y ya quedó, está totalmente libre. Entonces, ahora sí vamos a buscar aquí prisión preventiva oficiosa y vamos a encontrar seguramente en toda esta búsqueda de precedentes que está haciendo el buscador de la corte,
pues nos va a tardar un poquito, pero es que está buscando todos los antecedentes que tengan que ver con la prisión preventiva oficiosa. Si ustedes se fijan, aquí tenemos un amparo en revisión, que es digamos que es el último asunto o el más actual, el 312-2020, que seguramente todavía no está resuelto por la Corte. Tiene como órganos jurisdiccionales eh, de primera instancia, los órganos que precedieron hasta que llega a la Corte, el Juzgado Sexto de Distrito del Estado de Quintana Roo, y luego pues, seguramente este amparo se fue al tercer tribunal colegiado del 27º circuito y por fin llegó a la Corte, ¿no? Aquí dice que está radicado en el pleno de la Corte. Bueno, pues aquí están todos los asuntos que tienen que ver con prisión preventiva oficiosa. De hecho, no son tantos relativamente porque solamente está una página y habría otra página casi tal vez con los mismos asuntos. Entonces yo creo que en un día de echarnos un clavado a cada una de las sentencias, pues podríamos encontrar algo interesante. No obstante, hoy vamos a elegir un asunto al azar, que sería la contradicción de tesis 551-2019. Aquí nos dice que está radicada en la primera sala de la Corte. Nos dice también que el ministro es Jorge Mario Pardo Rebolledo y que el tema es prisión preventiva oficiosa. Determinar si debe aplicarse a partir del 13 de abril en virtud de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de abril del 2019, sin que obste que el Congreso de la Unión no ha realizado las adecuaciones normativas necesarias. Es decir, aquí me dice que el constituyente permanente determinó que ya hay una restricción constitucional en el artículo 19 constitucional. No obstante, se tiene que determinar que si esa restricción aún no está en el 167 del Código Nacional, puede ser procedente o no. Entonces, vamos a ver, vamos a buscar este asunto. Aquí vamos a tener el número de expediente, qué sentencia es una contracción de tesis, el ministro que lo tiene a cargo, Jorge Mario Pardo Rebolledo, el tema que acabamos de analizar y finalmente pues nos dice, como es una contradicción de tesis, es una contradicción, una contienda entre dos tribunales colegiados y esto es el primer tribunal colegiado en materia penal del sexto circuito cuando resuelve el AR 175-2019 y el 176-2019 y al colegiado este, en materia penal del tercer circuito cuando resuelve la R 322-2019 y 347-2019. Está radicado en primera sala, viene otra vez el ministro, viene sesionado el tal. Bueno, pues hay algunos asuntos que aquí, en esta parte de aquí, nos vamos a encontrar que tienen el engrose, es decir, el documento en Word, ¿no? Aquí por lo menos no tenemos el documento en Word, pero tenemos un adelanto. Dice que sí existe la contradicción de tesis y dice que estos ministros han votado a favor y en todo caso el ministro González Alcántara en contra. Aquí abajo del nombre de los ministros a veces también vienen votos particulares de los ministros. Como no tenemos antecedentes, o sea, estaría muy padre que estuviera el documento en Word y a lo mejor los votos, si hubiera existido votos concurrentes o votos particulares por parte de los ministros, pues los leemos y vemos de qué se trata el asunto. Pero como no los tenemos, solamente tenemos este dato que para nosotros es oro. ¿Qué vamos a hacer con este dato para saber los antecedentes y finalmente saber cómo, digamos, el fondo del asunto de por qué llegó a esta instancia? Bueno, pues nos vamos a ir otra vez al buscador y le vamos a poner Consejo de la Judicatura Federal. En el Consejo de la Judicatura Federal buscamos, encontramos la página principal, lo que buscamos es el CISE, perdón, y pues bueno, vamos a entrar de todos modos para decirles dónde está. Aquí debe estar, aquí está, miren, el CISE expedientes, le ponemos buscar y resulta que estamos buscando el primer tribunal colegiado en materia penal del sexto circuito. Primero vamos a investigar sobre el amparo en revisión 175-2019. Entonces vamos al sexto circuito. Esta es la página que nos había abierto. Sexto circuito. Le ponemos buscar y aquí nos había dicho el precedente que es el primer tribunal colegiado.
Casi los penales vienen hasta el final, entonces aquí debe estar. Primer tribunal colegiado en materia del trabajo, pues este no es. Primer tribunal colegiado en materia penal, aquí está. Decía tribunal colegiado en materia penal del sexto circuito. Ya se me olvidó qué expediente es, vamos a reiterarlo. Es el AR 175-2019, ¿no? Entonces, aquí le ponemos buscar. Amparo en revisión 175-2019. No soy un robot. Buscar y te va a arrojar esta página. En esta página vas hasta abajo y aquí viene el expediente. No siempre viene, pero la mayoría de las veces, casi siempre sí. Lo abrimos y resulta que aquí nos va a aparecer el expediente completo, uno de los expedientes que podemos analizar. Aquí le podemos dar lectura y vamos viendo por qué el tribunal colegiado si ampara o no ampara a la persona y cuáles son sus consideraciones o reflexiones sobre el tema que se está aquí dilucidando. En este caso es sobre la prisión preventiva, si procede la prisión preventiva en ciertos delitos o no procede la prisión preventiva en esos delitos. Bueno, pues así como acabamos de hacer el ejercicio, lo puedes hacer en todo momento, ¿no? Eh, Regresamos a la página de la Corte y aquí lo único que voy a abonar es que, por ejemplo, si tú ya tienes identificado ese asunto, estábamos hablando de la contradicción de tesis 551, 2019, vamos a buscarla nuevamente. Si tú ya tienes ubicado ese asunto, pues puedes buscarlo también en la fecha de resolución. Aquí te aparece la fecha de resolución, el 10 de junio del 2020. Pero vamos a buscar otro asunto. Por ejemplo, vamos a buscar el 10 diagonal 2014. Es una acción de inconstitucionalidad que ya habíamos buscado hace ratito. Esta acción de inconstitucionalidad versaba sobre varios artículos que fueron impugnados por los órganos legitimados por la Constitución para promover acciones de inconstitucionalidad sobre aquellas normas que tengan sospecha de estar en contra de la Constitución, sus preceptos o la totalidad de la norma. Entonces, bueno, aquí tenemos la acción 10 de 2014. Entonces, resulta ser que aquí dice, miren, les decía que, por ejemplo, aquí viene el documento en Word. Este, si lo abrimos, pues ya nos da toda la sentencia y ahí está la respuesta de todo lo que resolvieron del Código Nacional. Es un manjar esta sentencia, por cierto. Y aquí están los votos concurrentes o particulares de los ministros y estas reflexiones pues también son muy importantes. Son temas que creo que abonan mucho a nuestro sistema jurídico. Las razones de por qué sí consideraron que era constitucional o no. Finalmente aquí lo que nos interesa es, este proyecto es importante, es lo que va a sobresalir, pero también a veces es importante no solamente ir a lo que dice un proyecto, es decir, la sentencia va a decir, esto se determinó así por estas razones y por estas razones, pero no te va a explicar qué es lo que pensaba cada ministro. Bueno, pues aquí vas a encontrar las consideraciones de cada ministro para saber por qué sí o por qué no, pero también vamos a necesitar la fecha. Se resolvió el 22 de marzo del 2018. Regresamos a la página principal de la Corte y entonces aquí hay versiones taquigráficas o una videoteca de sesiones. Ahí están grabadas o escritas o por video las sesiones. Entonces vamos a ir a la versión taquigráfica. Decía ahí que vamos a revisar el pleno porque es una sentencia de pleno y dice que era del 2018, del 22 de marzo, entonces le ponemos aplicar y aquí nos aparecen ya todas las sesiones de la Corte, del Pleno de la Corte, resueltas en 2018. Vamos a buscar más o menos la que pudiera ser de marzo. Aquí vamos en junio, vamos a ver si en la 11, aquí vamos en marzo. Entonces dice que se resolvió el 22 de marzo. Si se fijan, aquí está el 22 de marzo, aquí está contemplado el 22 de marzo y está contemplado el pleno y aquí está el PDF donde podemos consultar la sesión. En efecto, aquí está, dice que la Corte el 22 de marzo va a resolver
lo que se verificó en esa sesión o se discutió en esa sesión, lo concerniente a la 10/2014, que es una acción de inconstitucionalidad promovida por la CNDH, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, y que demanda la invalidez de diversas disposiciones del Código Nacional. La ponencia es del ministro Lainez. Entonces, aquí vamos a entrar a analizar como los fierros, diría yo, ¿no? El fondo. Aquí empieza el secretario de Acuerdos, dice, vamos a analizar la sentencia y comienza. Dice el ministro presidente, señor Lainez, ministro Lainez, empiece con la exposición de la sentencia. ¿Por qué usted determina que sí o no es constitucional? Entonces, aquí empieza a decir por qué sí o por qué no, y posteriormente abajo viene toda la discusión de los ministros, qué es lo que considera un ministro, qué es lo que considera otro, se da el debate y finalmente hay una votación y aquí el secretario general de acuerdos determina cuál es la votación. Vamos al siguiente punto, empieza la consideración del siguiente punto, empieza la propuesta del ministro ponente y luego ya después de que el ministro ponente habla, pues van a venir las consideraciones de los ministros. Aquí empieza el ministro Cosío Díaz, ministro en retiro, a hablar sobre lo que él considera de acuerdo a lo que expuso Lainez y así se va esta discusión. Hay asuntos que llegan a tardar, como es el presente, varios días en resolverse o hay asuntos que se resuelven incluso en, no sé, 20 minutos tal vez, ¿no? O menos. Hay asuntos que yo he visto que se resuelven en 3 minutos. Entonces, este asunto es muy interesante. Cuando alguien estudia, por ejemplo, el sistema penal acusatorio, en la actualidad, pues debe conocer esta sentencia y sobre todo por cultura general creo que sería muy buena idea echar a un clavado a las consideraciones de de la propia corte. Pues hasta ahí creo que espero haberles apoyado en la búsqueda de criterios de la Corte y del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, pues cualquier duda o pregunta quedo a sus órdenes. Gracias.